Oigan, cosas valiosas en la vida y tener con quien hablar de cosas profundas. El otro día vi un meme sobre eso de que ese amigo que siempre quiere tener conversaciones profundas, quiero encontrarlo solo para ponerlo aquí. Porque básicamente sí soy esa amiga que todo el tiempo está intentando tener una conversación profunda y trascendental. Y hace unos días estuvimos de visita en la casa de unos amigos y entre tantas cosas interesantes que hablamos, llegamos al tema de las emociones. Cómo algunas personas están tan conectadas y son como tan conscientes de lo que sienten, de lo que experimentan a nivel emocional y cómo otras parecieran estar totalmente desconectadas, aunque creo que en el fondo no es tan así, a menos de que haya algún tipo de personalidad psicopática, pero digo, creo que algunas personas de pronto no es que estén desconectadas, sino que les cuesta gestionar esa parte emocional y deciden como meterla en un baúl y no prestarle la suficiente atención como para no dejar que crezca el encontrarse con ellos mismos y con esas emociones. Obviamente sin generalizar, obviamente sin ser psicóloga, sin haber estudiado psicología, simplemente mi apreciación de lo que puede pasar en algunos casos. Y claro, eso se da por los contextos en los que cada uno crece y la forma que encuentra cada uno de relacionarse con el mundo y con sus emociones y con su propio ser. Y en medio de esta conversación y teniendo en cuenta que tanto mi pareja como yo somos artistas, nos dedicamos al rubro creativo, somos artistas y a través del arte es una de las formas que tenemos de gestionar nuestras emociones y que compartimos nuestras perspectivas, nuestras vivencias, la catarsis que hacemos de cosas de nuestras vidas. Y surgió el tema y pensamos ahí en medio de la conversación como qué es lo que inspira nuestro arte. O sea, cuál sería como esa emoción que más inspira nuestro arte de manera individual. Y esto me hace pensar en cómo las heridas que cada uno lleva consigo de su infancia, de lo que le va pasando a través de su vida, a lo largo de su vida, estando más pequeño, más grande, más reciente, más viejo, pueden estar relacionadas con qué emociones son una constante en nuestras obras o en nuestra forma de expresar lo que nos pasa. Y sinceramente este es un tema que me parece muy fascinante, porque si uno empieza a tirar del hilito haciéndose las preguntas correctas, puede convertirse en un acto muy catártico de análisis, de construcción de lo que creo a través del arte. Y cómo eso tiene unas raíces profundas que determinan las decisiones que yo tomo frente a mi arte, a mis obras, y también lo que yo proyecto en ello y que quiero que genere en el público, o al menos lo que yo busco, que me gustaría que se transmitiera a través de lo que hago al público, porque también ahí entra el factor de cómo lo percibe la otra persona gracias al lente de su propia experiencia de vida. Y eso hace que nunca sea 100% fiel lo que interpreta la persona que está viendo o escuchando lo que hago, sino que tiene obviamente un sesgo marcado por su experiencia de vida. Y aunque creo que socialmente es inmediata la asociación que tenemos del arte como un medio de transformación, de transmutación de emociones, de pensamientos, no solo del dolor, sino de muchas cosas en general, pero siempre hay una constante a nivel social que son las cosas que, por ejemplo, más se consumen, que es como el desamor, el amor, el dolor, la tristeza. Creo que son las cuatro cosas que más se consumen, por ejemplo, en música. Y centrándome puntualmente en eso, en el dolor, en la tristeza, en la melancolía, es una forma de tomar eso invisible y convertirlo en una experiencia sensorial un poco más palpable. Una vía de sanación que no siempre incluye palabras, por ejemplo, cosas un poquito más abstractas como la pintura, pero que de todas maneras logra expresar muchísimo a través de su existencia misma. El cuadro, la pintura, siendo pintura, me expresa cosas, me va a decir cosas, y aquí entra un factor también importante y es que al ser aún más abstracto y no tener palabras puntuales, queda aún más abierto a la interpretación lo que puede significar el cuadro y va a entrar a influir aún más el sesgo que yo tenga bajo mi propia experiencia de vida. Esto sin pensar en que, por ejemplo, seamos muy aficionados del arte y sepamos la biografía del autor, la historia que tuvo, cuál fue su búsqueda artística, qué fue lo que quiso plasmar a través de sus diferentes
pinturas u obras, pero si lo hacemos desde un punto de vista como de alguien que simplemente ve un cuadro sin ser un experto en arte, obviamente va a entrar una cuestión personal a interpretar lo que está viendo, ya sea por los colores, ya sea por los brochazos, las pinceladas, ya sea por el motivo que sea, pero obviamente va a haber un sesgo personal. Digamos que con la música, con el cine, esto cambia un poquito, aunque sigue sucediendo lo mismo, pero digamos que varía un poquito más a que, bueno, gracias a las palabras se puede encaminar un poquito más la proyección emocional de la obra. Pero regresando a lo que estaba diciendo, muchas veces olvidamos cómo esa relación latente entre el artista y su experiencia guarda una constante relación del artista con sus heridas y cómo estas heridas influyen el lugar desde el que crea, el tono de sus obras, la forma de relacionarse con el mundo y la vida. Así como es una vía de sanación, siento que también puede ser un pozo de autodestrucción. Fácilmente se puede sobrepasar la línea y la parte más peligrosa es quizás ni siquiera darse cuenta de ello. Por eso vemos repetirse infinidad de veces el patrón del artista que de manera inconsciente siempre logra encontrarse en situaciones que lo ponen mal, en situaciones desfavorables, en situaciones tristes, con el corazón roto, con decepción por amigos, con un montón de cosas que se convirtieron en el alimento de la creación de su arte y por ende, aunque dice querer estar bien, aunque dice que quiere encontrar personas valiosas o que quiere tener buenos hábitos y sentirse mejor consigo mismo, es algo adictivo que alimenta esa creatividad, que todo el tiempo está buscando tener vínculos caóticos, realidades problemáticas y que de una u otra forma, si no sea de manera consciente, está todo el tiempo buscando añadir más heridas a su experiencia, porque muchas veces es la única forma que encuentra de conectar con su ser creativo. Y esto pasa mucho cuando desde siempre creó desde la herida, una herida que inconscientemente vuelvo y digo, no es que esté diciendo que es algo a propósito, aunque quizás haya algunos que sí son conscientes de eso y aún así toman la vía de la autodestrucción, pero digo, muchas veces no está esa conciencia, no está iluminada esa sombra del artista que a través de esa herida aprendió que esa era la única vía para tener material de creación. Y no quiero decir con esto que hayan como buenas o malas maneras de crear o de encontrar inspiración. Siento que es muy respetable el lugar desde el cual cada uno crea y las emociones que impulsan la creación de cada obra, pero es que sí me parece demasiado interesante plantearse esas dinámicas, cuestionarse qué tan sostenibles son. Quizás en este momento no se sienta como algo demasiado pesado, pero sí hay que cuestionarse qué tan sostenibles son a mediano o largo plazo, porque estar todo el tiempo, digamos, ya hablando como desde la parte de la vibración, estar todo el tiempo vibrando mal, en tristeza, en melancolía, en dolor, en rabia. Si estamos pasando por un momento de nuestra vida donde todas estas emociones están sucediendo y tienen que suceder y no se trata de reprimirlas, sino a través del arte poder liberar todo eso y es supremamente sanador y es una bendición poder hacerlo, pero el problema está cuando creemos que es el único lugar desde el que podemos crear y aunque por ejemplo pase el mal rato de la vida, la mala racha, seguir insistiendo en que es como lo único que nos da alimento para seguir creando, lo único que nos da esa vigorosidad o esa vitalidad para poder crear cosas nuevas. Entonces, ¿qué tan sostenible es para mí como ser que mi personaje se base única y exclusivamente en el sufrimiento de mi existencia? ¿Dónde queda lo divino de mi existencia si mi única capacidad de crear es a través del dolor, del sufrimiento, de la desdicha de mi experiencia humana? Y lo dice una persona que lidió y por tiempos ha tenido que lidiar nuevamente con la depresión y sabe lo complejo que puede ser salir de esos círculos viciosos donde llega un punto en el que estar triste, estar melancólico, sentirse como bajito de energía, llega a sentirse ameno, o sea, llega a sentirse como un estado de letargo del que uno es consciente pero no quiere salir. Muchas veces uno no quiere aceptar que lo que uno dice que tanto le ayuda a crear es a su vez lo que no lo deja progresar o lo que no lo deja encontrar belleza e inspiración en otras cosas, en otras emociones, en otras experiencias, en otros aspectos de su realidad. Es
sencillamente algo que me parece muy curioso de la experiencia humana y de nuestra relación con el arte. Son cosas que uno se cuestiona en ese proceso de, sí, de encontrar qué es sostenible a lo largo del tiempo para uno y vuelvo y lo digo desde mi experiencia, durante mucho tiempo creé desde ahí, incluso a veces todavía como que intento recaer el crear únicamente desde ahí. De alguna u otra forma encuentro belleza en la tristeza y encuentro belleza en la melancolía, más que en la tristeza, encuentro belleza en la melancolía. Pero eso no quiere decir que ese va a ser el único punto desde el cual crear. Hay muchas otras emociones interesantes, muchas otras cosas inspiradoras alrededor de mí que están más cercanas a la felicidad o a la paz y que también son alimento para mi alma creativa. Pero entonces, si yo no me hubiera cuestionado esto en algún punto de mi vida, probablemente seguiría en un círculo vicioso de autodestrucción para poder seguir sintiendo que puedo seguir creando cosas cuando no tengo por qué limitarme a crear únicamente desde una sola emoción. Van a haber momentos donde voy a tener mucho material de creación a través de la tristeza, del dolor, de la melancolía, de manera natural. Yo no tengo que forzar eso, ya la vida de por sí tiene sus ciclos. Entonces es chimba uno como artista poder amigarse con el crear desde diferentes puntos, desde diferentes emociones, porque naturalmente la vida va a ser eso, una amalgama muy extensa de diferentes emociones, de diferentes sensaciones. Pero bueno, eso es lo que yo pienso. ¿Qué opinan ustedes? Cuéntenme en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Bye.